Instituto Tecnológico de Apizaco. Carrera Ingeniería en Administración. Materia Administración Financiera 2. Unidad número 6. Sistema Financiero Mexicano y Mercados Bursátiles. Actividad. Video acerca de la bolsa Nasdaq. Presentan Díaz Corona Raimundo Alexis, Portillo Rivera Julisa, Soria Arrieta María Michel, a cargo de la licenciada Karen Aranju Lozano Rojas. Fecha 6 de mayo del 2024. Semestre enero-junio 2024. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Alexis Díaz Corona y en esta ocasión hablaremos acerca de la bolsa Nasdaq. Wall Street alberga dos de las bolsas de valores más grandes del mundo por capitalización bursátil total, la bolsa de Nueva York y Nasdaq, por lo cual a lo largo de este video se profundizará en la explicación de esta bolsa, desde su historia hasta sus características. Antes de comenzar, es importante saber qué es una bolsa de valores. La bolsa de valores es un organismo que opera en el mercado de valores, donde realizan transacciones de valores mediante mecanismos continuos de subasta pública, y donde los corredores de bolsa pueden además efectuar otras actividades de intermediación, tales como canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, optimizar la asignación de recursos financieros, brindar liquidez a los títulos de valores y, por último, contribuir a la fijación de precios de mercado. Dentro de esta última encontramos lo que son las tasas de interés y el precio de las mismas acciones. Ahora bien, adentrémonos al Nasdaq. El Nasdaq es el acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation y es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. Esta se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología en lo que es electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, claro, solo por mencionar algunos. El Nasdaq no está ubicado como tal en un parque físico, sino en una red de telecomunicaciones. Es decir, las personas no están en un lugar de la bolsa en donde las transacciones de compra son compensadas con la venta en nombre de los inversores. Como bien lo mencionaba, el Nasdaq es una bolsa de acciones y otros valores fundada por la Asociación Nacional de Traders de Valores, NASD por sus siglas en inglés. Esta fue fundada el 8 de febrero de 1971 como la NASD, antes de convertirse en lo que hoy conocemos como Nasdaq para 2006. Fueron los primeros en eliminar la sala trading tradicional y crear un sistema completamente digitalizado. Pero ¿qué es lo que pasó? Por primera vez, las empresas, los corredores y los traders podían intercambiar valores y activos tan fácil y rápido. En sí, este sistema digitalizado en aquel entonces atrajo a las principales empresas de tecnología, como lo son Microsoft, Oracle, Intel, Amazon y muchas otras empresas que hoy en día son muy conocidas. Para 1985 fue lanzado US Tech 100, el Nasdaq 100, como un índice de las 100 empresas más grandes negociadas en el Nasdaq. A medida que el sector de la tecnología crecía a lo largo de las décadas que son los 80s y los 90s, un gran número de empresas de tecnología se unieron al Nasdaq. ¿Qué pasó con esto? Elevó su valor de 1000 puntos del año 1995 a alcanzar casi 4500 puntos en marzo del 2000. Por lo tanto, a finales de los 90 fue la época de la burbuja de los .com. ¿Por qué se llamó así? Porque un número de nuevas empresas recaudaron dinero a través de ofertas públicas iniciales, IPO por sus siglas en inglés, pero, para su mala suerte, más tarde estas quebraron. Cuando la burbuja de los .com estalló, el índice perdió casi alrededor del 80% de su valor en tan solo 2 años. Desde lo ocurrido, o mejor dicho, desde entonces, el Nasdaq ha crecido hasta operar en 25 mercados gracias a su tecnología de trading en vanguardia. Y ahora los dejo con mis compañeros para que les expliquen más a fondo sobre el funcionamiento de esta bolsa de valores que es el Nasdaq.
Hola, mi nombre es Yulisa Portillo Rivera y les voy a hablar de la capitalización bursátil del Nasdaq, de su horario de operaciones, los tipos de Nasdaq, las ventajas de invertir en el Nasdaq con ETFS, cómo seleccionar un ETFS del Nasdaq y un dato interesante del Nasdaq. La capitalización bursátil. La capitalización bursátil se refiere al valor total de las acciones de una empresa. Esta es una medida que esta se calcula multiplicando el precio de una acción por su número de acciones que en ese momento estén circulando. Asimismo, esta permite a los inversionistas comprender el tamaño relativo de una empresa frente a otra. Esta mide el valor de una empresa en el mercado abierto, así como la percepción del mercado sobre sus perspectivas futuras, porque esta refleja lo que los inversionistas están dispuestos a pagar por sus acciones. La capitalización bursátil del Nasdaq. La capitalización bursátil del Nasdaq, como podemos observar en la imagen, es de 35.09 mil millones de dólares. Que esto a pesos mexicanos es de 595.571.516.000 pesos. Ahora bien, nosotros igual podemos ir observando día con día cómo va quedando esta bolsa. Nosotros al día anterior podemos concluir que, como podemos ver en la gráfica, cerró en 60,87 dólares, que esto a pesos mexicanos equivale a 1,032 pesos con 96 centavos. Ahora bien, a comparación del día anterior, la bolsa cerró a 60,07, que comparado al día estamos viendo que creció un 0,80%. También nosotros podemos observar que su punto más alto fue de entre las 2:50 de la tarde y las 3 de la tarde, alcanzando un precio de 61,27 dólares. Ahora bien, también nosotros podemos apreciar un intervalo que fue desde las 9:30 a las 4 de la tarde que cierra la bolsa, que fue del 59,70 dólares a 61,16 dólares. Ahora bien, que esto equivale a 989 pesos con 90 centavos y 1,127 pesos con 47 centavos, dando un rendimiento por dividendos de 1,58%. Nosotros al invertir en esta bolsa, nosotros podemos tener una relación beneficio, la cual podemos observar que es de 32,08 dólares, que aproximadamente son 591 pesos con 36 centavos. El horario del Nasdaq. El Nasdaq 100 opera entre las 9:30 de la mañana y las 16 horas, aunque el precio índice también se calcula durante horas previas a la apertura del mercado, que es de las 4 de la mañana a las 9:30, y también posteriormente al cierre, que va desde las 16 horas a las 20 horas. Tipos de Nasdaq. El Nasdaq utiliza un método de ponderación basado en la capitalización de mercado, lo que significa que las empresas con mayor valor de mercado tienen un impacto más significativo en este índice. El índice incluye empresas diversificadas, destacándose como en la tecnología, la salud, servicios de Internet, biotecnología y comercio minorista, entre muchas otras. Tipos de índices de Nasdaq. Tenemos tres principales índices. El principal índice es índice Nasdaq 100. Este incluye 100 de las empresas más grandes que se encuentran listadas en la bolsa, basadas en el volumen de venta que presentan las acciones de dichas compañías. Este índice refleja a aquellas empresas dedicadas a telecomunicaciones, hardware y software,
pero no contienen compañías financieras o que se dediquen a inversiones puramente. Un ejemplo de estas son Microsoft. El siguiente índice es índice Nasdaq Composite. En este grupo de acciones se encuentran listadas dentro de esta bolsa electrónica e incluyen más de 3.000 compañías, sin importar el giro. En este puede incluir compañías financieras y de inversiones, así como de tecnología en general. Por ejemplo, una de estas se encuentra Amazon. Y por último, tenemos el índice Nasdaq de biotecnología. Lista a las empresas farmacéuticas y de biotecnología que están listadas dentro del Nasdaq Composite. Es requisito que las compañías que se quieran sumar a este índice coticen únicamente dentro de la Nasdaq y tener una operatividad superior a las de 100.000 acciones. Un ejemplo de estas son AB Biopharma y Other Corporation. Ventajas de invertir en el Nasdaq con ETFs. Los ETFs son fondos de inversión que tienen la particularidad de que cotizan en la bolsa al igual que una acción y su gestión es pasiva. Ahora bien, las ventajas. Una de las ventajas es la diversificación. Al invertir en un solo ETF, se obtiene la exposición a un amplio conjunto de empresas, reduciendo así el riesgo específico de la compañía. La siguiente ventaja son los costos bajos. Los ETFs se caracterizan por tener ratios de gastos y composiciones más bajos en comparación con otros tipos de fondos de inversiones en Estados Unidos. La siguiente ventaja son la accesibilidad. La accesibilidad es la capacidad de comprar y vender los ETFs como acciones individuales con esa rapidez en la operatividad, lo que facilita el ajuste de la inversión según las necesidades del inversor. Mientras que la siguiente ventaja es la transparencia. Los ETFs que siguen en el Nasdaq publican diariamente sus carteras, proporcionando a los inversionistas información muy detallada sobre la composición de la cartera, los pesos de cada acción, entre muchas otras cosas que a los inversionistas les interesa saber sobre sus acciones a las cuales están invirtiendo. ¿Cómo seleccionar un ETF del Nasdaq? Cuando nosotros estamos buscando un ETF del Nasdaq, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos, debido a que estos aspectos son muy importantes. Uno de ellos es la rentabilidad histórica. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, analizar la trayectoria del ETF puede proporcionarnos información muy valiosa sobre su comportamiento en diversas condiciones del mercado. Las siguientes son las comisiones y costos de compra y venta. Menores comisiones contribuyen a una mayor rentabilidad a largo plazo. Es esencial evaluar las comisiones asociadas con cada ETF para optimizar la inversión. También debes vigilar que los costos de compra y venta de las ETFs, que son las comisiones de tu broker, no sean demasiado altos, porque esto puede significar un riesgo. El siguiente es un tracking error. Un tracking error bajo indica que la ETF está replicando de manera efectiva el rendimiento del índice Nasdaq. Un tracking error alto puede sugerir una desviación significativa del rendimiento del índice de referencia, lo que estaría replicando peor, porque sería que estamos perdiendo dinero al nosotros invertir. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar para invertir sería que tenemos que tener un tracking error bajo. El siguiente es
la acumulación o distribución. En un ETF de acumulación, los dividendos se reinvierten en el índice, mientras que en los ETF de distribución, los dividendos se pagan periódicamente a los inversores. La selección entre acumulación y distribución dependerá de las preferencias individuales y objetivos de cada inversionista. Un dato interesante del Nasdaq. El Nasdaq Inc. es una multinacional de servicios financieros estadounidenses que posee y opera en el mercado de valores del Nasdaq y otras 8 bolsas de valores europeas, como lo son la Bolsa de Armenia, la Bolsa de Copenhague, la Bolsa de Helsinki, la Bolsa de Islandia, la Bolsa de Riga, la Bolsa de Estocolmo, la Bolsa de Tallinn y, por último, la Nasdaq OMX Vilnius. Sobre la cantidad de empleados como tal no encontramos una fuente que nos dijera exactamente la cantidad, pero encontramos esta gráfica que nos dice desde el 2012 hasta la cantidad con las que cerró en 2023. En este caso ha tenido un gran crecimiento esta bolsa de valores, ya que en 2012 inició con 2,51 mil empleados y para 2016 ya había doblado su tamaño a 4,33 mil. Y el número de empleados con el que cerró 2023 e inició 2024 fue de 8,53 mil empleados. Para esto hay que tomar en cuenta que Nasdaq como tal no maneja un entorno físico o no maneja un establecimiento, como lo mencionaron al inicio mis compañeros, pero se encuentra de manera electrónica, por lo que la cantidad de empleados es bastante difícil de contabilizar, ya que pues involucran todas las personas y todas las bolsas de los diferentes lugares que a final de cuentas terminan administrando esta misma bolsa de valores. Ahora sobre los ingresos netos, como tal nosotros encontramos esta tabla en donde está un desglose en donde todas las cantidades están en miles y son todos los ingresos que ha tenido como tal Nasdaq partiendo del 2023, porque pues son los datos hasta que se tienen hasta el momento completos. Parte con un ingreso de 6.064.000 y una ganancia total de 2.546.000. Una vez que nosotros desglosamos estos gastos, nos da una cantidad en ingresos netos de 1.559.000. Esos fueron para 2023. Como tal, en 2022 fueron de ingresos netos 1.125.000. En 2021 fue de 1.187.000 y para 2020 fue 933.000. Es básicamente estos los datos que obtuvimos, porque como tal no encontramos los ingresos netos para 2024. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos para cotizar en el Nasdaq. Para que la empresa sea incluida dentro del Nasdaq se tiene que pasar por un procedimiento de cotización dentro de la bolsa y luego esta empresa se tiene que registrar dentro de la SEC y cumplir con los requisitos mínimos del número de accionistas, valores en circulación y del monto de capital. Nasdaq tiene un enfoque práctico e individualista para cada empresa que desee cotizar. La bolsa en sí se divide en 3 niveles. El primero es el mercado de capitales Nasdaq para empresas de pequeña capitalización. En segundo nivel está el mercado global Nasdaq para empresas de mediana capitalización. Y finalmente está el mercado selecto global Nasdaq para empresas de gran capitalización. Cada uno de estos niveles mencionados tiene sus propios criterios de cotización que se los voy a presentar más adelante en una tabla, y básicamente existe una tabla con diferentes estándares dependiendo del nivel de capitalización. Hay que tener en cuenta que para el primer y el segundo mercado se establecen estos estándares, se establecen 3 o 4 dependiendo del mercado, y la empresa tiene que cumplir con todos los requisitos de uno de estos estándares para poder entrar.
En el tercer mercado es este mismo método, pero también tiene que cumplir con la tasa de rendimiento y de liquidez para entrar al mercado de alta capitalización. Y estos son los requisitos financieros y de liquidez del mercado de capitales Nasdaq. Sus tres estándares es el capital estándar, el valor de mercado estándar de valores cotizados y el ingreso neto estándar. Los requisitos del capital estándar es tener un capital contable estándar de 5 millones, un valor de mercado de acciones públicas de 15 millones, un historial operativo de 2 años. No pide como tal un valor de mercado de valores cotizados ni tampoco ingresos netos de operación continuas, pero pide que las acciones públicas no restringidas sean de 1 millón y que los accionistas de lotes redondos no restringidos sean 300. Esta cantidad funciona para los otros dos estándares. Los creadores de mercado tienen que ser 3 y el precio de oferta o precio de cierre tiene que ser entre 4 y 3. Para valor de mercado estándar, el capital contable tiene que ser de 4 millones, el valor de mercado de acciones públicas de 15 millones. No pide un historial operativo ni tampoco ingresos netos de operación, pero pide que el valor de mercado de valor cotizado sea de 50 millones y que las acciones públicas no restringidas sean de 1 millón. Los creadores de mercado igualmente tienen que ser 3 y el precio de oferta tiene que ir de 4 a 2. Para el ingreso neto estándar se busca un capital contable de 4 millones, un valor de mercado de 5 millones sin historial operativo ni valor de mercado, pero con ingresos netos de operación continua de 750,000. Las acciones públicas no restringidas tienen que ser de 1 millón y los accionistas de lotes redondos no restringidos igual se mantienen en 300 y el precio de oferta o precio de cierre tiene que ser de 4 a 3. Para el siguiente nivel, que son los requisitos financieros y de liquidez del mercado global, no pide como tal el valor de mercado de valores cotizados ni para el primer estándar ni para el segundo, pero lo pide para el tercero. En este caso, el ingreso estándar de operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta tiene que ser de 1 millón para el ingreso estándar, pero para el capital estándar, el valor de mercado y los activos totales no pide una cantidad. Para el capital contable estándar, para el primer estándar tiene que ser de 15 y para el segundo de 30, pero para el tercero y el cuarto no pide como tal. El valor de mercado de valores cotizados solo se especifica para el tercer estándar y tiene que ser de 75 millones. Los activos totales e ingresos totales únicamente para el último estándar es de 75 millones y 75 millones respectivamente para el otro. Las acciones públicas no restringidas para el primero es de 1,1 millón y esta cantidad es la misma que se mantiene para los otros tres. El valor de mercado de acciones públicas no restringidas para el primer estándar es de 8 millones, para el segundo es de 18, para el tercero es de 20 y para el último también es de 20. El precio de oferta para el primero es de 4 y esta misma cantidad es la que se mantiene para los otros tres estándares. Las accionistas de lotes redondos no restringidos es de 400 para cualquier estándar y los creadores de mercado son 3 para los dos primeros y 4 para los otros dos. Y el historial operativo únicamente lo especifica para el capital estándar y es de 2 años. Finalmente, para el último nivel, el emisor tiene que cumplir con todos estos criterios de al menos un estándar, ya sea de del segundo, tercero o cuarto, y con todos los requisitos de liquidez. El primer requisito financiero son las ganancias antes de impuestos y únicamente las exige el estándar 1, que tienen que ser agregadas en los 3 años fiscales anteriores y tienen que ser mayor o igual a 11 millones y cada uno de los 3 años fiscales anteriores tienen que ser mayor a 0 y cada uno de los 2 años fiscales más recientes tienen que ser mayor a 2,2 millones. El flujo de caja solo lo especifica para el estándar 2, que es la capitalización con flujo, y es agregada en los 3 años fiscales anteriores mayor a 27,5 millones y cada uno de los 3 años fiscales anteriores mayor a 0. La capitalización del mercado tiene que ser igual solo especificada para el estándar 2, 3 y 4. Para el estándar 2 es un promedio mayor a 550 millones durante los 12 meses anteriores. Para el estándar 3, que es capitalización con ingresos, es un promedio mayor a 850 millones durante los 12 meses anteriores.
y para el estándar 4 de activos con capital es de 160 millones. Los ingresos también son los especificados para el estándar 2 y 3. Para el 2 tiene que ser un año fiscal anterior mayor a 110 millones y para el tercero un año fiscal anterior mayor a 90 millones. Los activos totales solo los especifica para el cuarto estándar, el de activos con capital, y es de 80 millones, al igual que el capital contable de 55 millones. El precio de oferta para nuestros 4 estándares tiene que ser de 4. Y estos son básicamente los requisitos financieros que te exige dependiendo del nivel de capitalización de cada empresa. Bueno, básicamente esta es nuestra pantalla de inicio cuando entramos a la liga, que es www.nasdaq.com, y como vemos aquí en la barra superior, lo primero que nos arroja es esta barra que nos dice lo que es la actividad del mercado, noticias y perspectivas, soluciones y más información tanto de Nasdaq como de la plataforma en general. En este caso, todas las herramientas son importantes, pero las que nos convienen o tenemos que estar más interesados nosotros como inversionistas es la actividad del mercado. En esta parte nos dice sobre los CEPOs, las opciones, los ETF, fondos de inversión, materias primas, criptomonedas, futuros. También tiene enlaces rápidos como las cotizaciones en tiempo real o fuera de horario, cotizaciones previas, el Nasdaq 100, que es un índice que mi compañera ya les explicó, sus corredores en línea, glosarios, la regulación de mercado, que en este caso trabaja bajo la de Estados Unidos y también bajo la de Canadá. Tiene eventos de mercado, tanto calendarios económicos, de ganancias, de salida a bolsa, de dividendos, de OPS y de vacaciones. Tiene también actividades del analista, que básicamente son herramientas que nos ayudan a nosotros como para poder prever en nuestras acciones, como las sorpresas, los cambios de pronóstico y las recomendaciones de analistas. En este caso, en lo que más nos centraríamos serían en los índices, que son los que nos ayudarían como a evaluar nuestras empresas, y en los mercados globales. La interfaz de Nasdaq es muy parecida a Yahoo Finanzas, entonces es bastante sencilla de operar. Básicamente lo que hacemos es entrar a la barra de búsqueda, agregar la acción que nos gustaría observar, que en este caso para el ejemplo vamos a usar Amazon, y te arroja esto mismo, el precio de la acción del día, si subió o bajó, su rango de 52 semanas, su punto más alto y el más bajo. Algo interesante de esta plataforma es que si ya eres un accionista y tienes tu cuenta registrada, te brinda esta opción del portafolio, que básicamente accedes y ya te da como un registro de las acciones que tú tienes, entonces te ayuda a tener un mejor seguimiento y un mejor control. Aquí te arroja la gráfica de tu acción, tanto a 5 días, un mes, 6 meses, a 5 años. En este caso solo la tenemos a un día. Y en esta misma parte, en la parte de arriba tenemos las citas, las noticias y análisis, el historial de dividendos, las citas históricas, el no CP histórico, y también sus finanzas, sus ganancias, sus relaciones y su cadena de opciones, todo sobre esta misma acción. En este caso, la información que hemos estado trabajando pues han sido las citas históricas. Entonces, para acceder a ella, pues únicamente te arroja esta lista con todos los precios a los que ha subido o bajado en cuanto a cerrado y cuanto a abierto. Igual se puede cotizar a 5 años, entonces solo se da clic sobre el lapso en el que tú quieras trabajar y puedes descargar igual aquí la información. Entonces, en sí, la interfaz de Nasdaq es bastante sencilla de utilizar y es de esta manera como se ve. Entonces, esto sería todo en cuanto a cómo se puede manejar y cómo se ve para el usuario.